Ya limita. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Acá. ¿Qué vemos ahí? A ver, Gabriel Lara. Vemos un inca que está corriendo con una especie de mazo. Muy bien. Y luego, y acá al otro lado, vemos un... Escudo. Un Muy escudo, bien. mira. Sí, es un escudo. Cubrido con sus mantos. Muy De su, bien. de su Excelente. textilería. Ajá. Entonces vamos a ver un poquito sobre este imperio inca. ¿Ya? ¿De qué trata? ¿Qué es lo que nos... ¿Cómo vamos a irlo conociendo poco a poco? A ver, dice acá. El imperio incaico. A ver, Rafa, léelo. Se inició su expansión conquistando otros pueblos, en algunos casos de manera pacífica. Los incas lograron gobernar un territorio muy grande, al cual llamaron Tahuantinsuyo. Abarcó parte de los países que hoy se conocen como Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. Ya, la parte de abajito. ¿Sabías que? Lee Rafa, lee la parte de abajo. ¿Sabías que para conocer la historia, los historiadores tuvieron que recurrir a fuentes orales, debido a que esta civilización no tuvo escritura conocida? Ya, ya, hijito, muy bien, gracias, papi. Entonces, vemos aquí o estamos escuchando que justamente este gran imperio incaico, ya, fue conquistando tierras cada vez más. Nuestros incas luchaban, pero también conquistaban tierras, dice, de manera pacífica. En otras oportunidades también, cuando establecían o se establecían guerras con otros pueblos, los incas ganaban esas guerras y cada vez más su expansión, su territorio cada vez iba creciendo más y más. Tanto así que llegaron a tener un territorio sumamente grande, sumamente poderoso, que abarcaron, dice, este gran imperio del Tahuantinsuyo abarcó, imagínense, países como Perú, es el nuestro, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. Imagínense qué tan grande era la expansión de este imperio inca. El origen de los incas. A ver, vamos a ver. Axel. En el, Poner yo. Axel. en el conocimiento de la historia de los incas, los cronistas españoles han desempeñado un papel muy importante, debido a que ellos fueron los que recopilaron las historias transmitidas por los indígenas, además de ser testigos presenciales de todo cuando acontece en aquella época. Es por eso que para explicar el origen de los incas se han creado mitos, entre los cuales los más conocidos son la leyenda de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y la mamá Ocllo. Muy bien. Gracias, hijo. Entonces dice, este origen de los incas, de este gran imperio, empiezan a haber leyendas, empiezan a haber historias de que cómo así se origina este gran imperio, ¿no? Y comienzan estos cronistas o historiadores, empiezan a decir que los incas o este imperio incaico, ya, fue creado por dos importantes leyendas, que fue la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y también la leyenda de los hermanos Aya. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ven, son dos leyendas, una, ambas leyendas coinciden que cómo se funda este gran imperio inca, ¿ya? De la fundación, de ese origen de ese imperio, cómo nació ese imperio, ambas hablan
sobre cómo este Tahuantinsuyo se originó, cómo es que los incas empezaron a construir este imperio. Ambas historias diferentes, pero que encierran justamente este origen de este imperio, que tienen eso en común, ¿ya? Ustedes la van a leer posteriormente y van a ver de qué se trata. Luego, vamos a ver aquí. Pero antes vamos a hablar un poquito nada más de una de ellas. Porque si voy a contarle los dos, es un poco extenso, entonces vamos a hablar de una de ellas un poquito, ¿ya? Vamos a hablar de la ley. De los hermanos Aya. Y Vamos porque a- la de Mama Obvio ya la sabemos. A ver. ¿Quién la sabe ¿cómo se llama? El imperio incaico duró aproximadamente de 4 a 5 siglos. Durante este tiempo fue gobernado por 13 incas que A ver, tienes mucho ruido, tienes, hija, no te escucho bien. A ver, alguien donde no, Mira tú, Carmillo. a ver, alguien donde no haya. Verónica, Verónica. El imperio incaico duró aproximadamente de 4 a 5 siglos. Durante este tiempo fue gobernado por 13 incas que pertenecieron a 2 dinastías, grupos de familias: Urincusco, Anancusco. Se denominaron así porque los primeros habitaron la parte baja de la ciudad y los segundos la parte alta. Los incas gobernaron el imperio hasta que este fue conquistado por los españoles. Atahualpa fue usurpador de la corona imperial. Muy bien, gracias, hija. Entonces ya sabemos que los gobernantes de nuestro imperio incaico gobernaron más o menos entre 4 a 5 siglos. ¿Cuántos años tiene un siglo? 6 años. 100 años. Imagínense, dice que el imperio incaico dura aproximadamente de 4 a 5 siglos. Durante este tiempo fue gobernado por 13 incas. O sea, mis cargos de 400 años. Ajá. A ver, miren, a ver, escuchen un momentito, miren, dice, este imperio tuvo 2 partes o 2 dinastías conocidas como dinastías. La primera, Urincusco. ¿Por qué se llamó así Urincusco? ¿Por qué? Porque los habitantes de Urincusco ya vivían en la parte baja de la ciudad. En cambio, los de Anancusco eran aquellos que habitaban en la parte alta de la ciudad, ¿ya? Y dice que estos 14 incas, pudieron gobernar el gran imperio hasta la llegada de los españoles con la conquista de Francisco Pizarro. Muy bien, ya. Vamos a ver aquí, miren, vemos acá están las 2 dinastías. Urincusco y Hanancusco. Los de Urincusco, ¿dónde vivían? ¿En la parte alta o baja? baja. Muy bien, en la parte baja. ¿Y Hanancusco o Anancusco? En la parte alta. Muy bien, en la parte alta. Alta. Entonces nos damos cuenta acá que Urincusco solamente gobernaron 5 incas. En Urincusco, en la parte baja. Ahí tenemos a Manco Cápac, tenemos a Sinchirroca, a Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. En la otra dinastía de Anancusco tenemos a Inca Roca, a Yaguarhuaca, Huiracocha, tenemos también a Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, el último inca prácticamente. Ya. Vamos a ver aquí los principales incas del imperio.
Entre los principales incas del imperio tenemos lo siguiente: Manco Cápac, que fue el primer inca. Su nombre significa jefe poderoso, que fue el fundador del imperio inca. Sinchi Roca, inca, que puso nombre al Cusco. Él fue el que puso el nombre de Cusco a este gran imperio. Luego tenemos... ¿Volvemos a entrar? Sí. Luego tenemos a Inca Roca, que logró que los chancas huyeran y no intentaran conquistar nuevamente el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Hizo construir el Yachay-Huasi. Pachacútec derrotó a los chancas y con él se inicia la expansión del imperio. También organizó el territorio en 4 suyos, ¿no? Hizo oficial el idioma quechua y el sistema chasqui. Ya vamos a hablar después poco a poco de cada uno de ellos. ¿Ah? Luego tenemos a Huayna Cápac, continuó la expansión comenzada por Pachacútec, extendiendo el imperio hasta el río Ancasmayo. Luego tenemos a Huasca y Atahualpa, hermanos ellos, ambos fueron hijos de Huayna Cápac. Se enfrentaron por el poder tras la muerte de su padre, ¿no? Huáscar debía gobernar y sin embargo Atahualpa, ¿no?, que tenía tanta envidia y tanto odio, se hizo cargo del poder. Por eso que se dice que Atahualpa fue un gran usurpador, porque a él no le correspondía la corona, sino al que le debería de corresponder la corona era Huáscar, por el hecho de ser el hermano mayor, ¿no? Y luego dice Pachacútec, el gran organizador del Tahuantinsuyo. Cusillupanqui fue el hijo del Inca Huiracocha y asumió el poder con el nombre de Pachacútec. Derrotó a los chancas, empezando así la expansión del Tahuantinsuyo. Creó un gran sistema de caminos, puentes y tambos, organizó el sistema de los chasquis y extendió el uso del quechua o runa simi y mandó a construir andenes y ayahuasis. A ver, muy bien. Entonces, cuando decimos que creó un sistema de caminos, puentes y tambos, justamente esos caminos que ayudaban para que los chasquis por estos caminos, ¿qué hacían los chasquis? Iban y eran las personas que llevaban los mensajeros. Muy bien, los mensajeros, ¿no? Los mensajeros andantes, ¿qué es lo que llevaban? Llevaban justamente los mensajes de un pueblo a otro, ¿no? Pero no que el chasqui tenía que irse, un solo chasqui corría y llegaba hasta ese lugar, pobre, se cansaría demasiado. No, el chasqui corría un trecho y luego ahí en ese pueblo determinado había otro chasqui que lo esperaba, hacía como una especie de un relevo, así como hay las carreras con postas. ¿Se acuerdan las carreras con postas? Que te dan un palito. Llega uno corriendo, te dan el palito y luego tú sales con tu palito y sigues corriendo, ¿no? Hasta llegar a encontrar a otro. De igual manera eran los chasquis así, ¿no? Encontraban a un chasqui, le daban la carta o la información que tenían que llevar y luego ese chasqui partía, ¿no?, hasta llegar a otro pueblo cercano y nuevamente había otro ahí que lo esperaba y así sucesivamente hasta llegar a lugares pues muy lejanos llevando la información, ¿no? ¿Quién fue el organizador? Pachacútec, organiza el servicio. Como los chancas hicieron al imperio incaico, al Cusco. Ajá. Y también fue Pachacútec, fue el responsable de extender este gran idioma, el uso del quechua, o llamado también runa simi, y mandó a construir los andenes. ¿Qué eran los andenes? ¿Qué cosa eran los andenes? ¿Se acuerdan? Como una especie de escaleritas, ¿no?, de territorio, de terreno, donde, ¿qué es lo que hacían ahí? ¿Qué cosa habían? Los sembríos, la agricultura, ¿no? Como una especie de escaleritas una tras otra y ahí donde colocaban las plantaciones para luego con el tiempo poder cultivar, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Miss.